Y ahora entramos en la sección de Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días a todos. Recordarán nuestros oyentes que Santa Teresa, en ese proceso que estaba teniendo de su enfermedad, ya la encarnación, tras 3 años en la enfermería, poco a poco va saliendo adelante, ¿no es así, María Ángeles? Llevada de un milagro de San José, entre otros. Sí, un milagro de San José, y ella poco a poco, después de 3 años con parálisis total y en la cama, pues sale de la enfermedad. Y entonces empieza a retomar su vida dentro de este monasterio de la Encarnación. Pues esta sección va a ser muy interesante porque entramos en una faceta, María Ángeles, que pocos tal vez conocen. Es esta Santa Teresa, digamos, de monja de la Encarnación, que además son bastantes años. Sí, está aquí pues muchos años, y realmente todo el proceso que ella tiene como persona en su vida de oración y su propia experiencia, pues realmente es un regalo para todos el poderlo analizar y además oír de primera mano, como vemos, es decir, por ella misma que nos lo cuenta. Porque hay que pensar que Santa Teresa entró con 20 años y tendrá este proceso inicialmente de enfermedad y luego, vamos a decir así, de reconversión hasta los 39, así que pasará casi 20 años en todo este periodo. Sí, hasta que ella cumplió los 27, 28 años, en ese momento es cuando ella salió de la enfermería y empezó un poco a hacer su vida aquí en la Encarnación. Pero como contábamos en el programa anterior, sí, se produjo un proceso aquí, bueno, pues muy interesante también de analizar. Es decir, todo el mundo quería hablar con ella, todo el mundo quería que le contara en primera mano su experiencia, todos los casos que le habían pasado, tanto en su muerte, que luego no fue muerte, como en su estancia y su curación por San José. Y entonces el monasterio de la Encarnación se convirtió realmente en un verdadero lío de gente que entraba y que quería ver a esta hermana Teresa para que ella se lo comentaba, ¿no? Y tenemos pues algunos datos de qué personas visitaban a la santa. Sí. Yo creo que va a ser interesante hacer un recorrido por ellas. Pues vamos a ello. El primero que tenemos que citar, desde luego, es su padre, don Alonso, que ya sabemos que su padre, don Alonso, también descubrió el nuevo campo de la oración mental en Castellanos de la Cañada, y entonces quería poco a poco ir iniciándole más, es decir, todo aquello que descubrieron juntos en el campo, pues ella, que seguía avanzando en el camino de la oración, irle poco a poco descubriendo a él. Y no solamente la santa iba hablando con su padre desde la experiencia, sino también que le iba recomendando pues libros espirituales que debía de ir leyendo. Y es decir, que aquí vemos esta faceta preciosa de la santa como maestra de su padre, ¿no? Que hasta hace poco, bueno, pues era una figura importante en la que ella toma otro papel distinto. Sí. También iban a verle pues un grupito de monjas de las que la rodeaban y de las que se oían en el convento, todas aquellas amigas de la santa, donde se va a ir perfilando poco a poco el grupo al que luego dedicó el camino de perfección, es decir, aquel grupo de amigas, discípulas, que realmente es el origen de la Reforma y es el origen de todo su pensamiento. Por ejemplo, como María de San Pablo, como Ana de los Ángeles, como María Isabel e Inés de Cepeda y su amiga Juana Juárez, que ya hemos dicho en otros programas que era la que la acompañaba durante sus viajes cuando estaba enferma para curarse. Será, por decir así, María Ángeles, como la cuna de la Reforma que luego emprenderá Santa Teresa. Exactamente, empieza este grupo de mujeres que compartían experiencias espirituales, que oraban juntas, en las que también la santa iba poco a poco haciendo su magisterio. Todas ellas iban haciendo eso tan bonito que nos cuenta de hacerse espaldas en el camino de la fe, es decir, el ayudarse, apoyarse, y que realmente es el núcleo muy pequeñito, como la semilla pequeña de lo que luego fue el grupo de San José y la primera reforma de la santa. Hay muchos peregrinos que cuando llegan aquí, llevados por esto que estamos comentando, María Ángeles, de este grupo inicial en torno a Santa Teresa, en lo que sería la celda de Santa Teresa, con esa chimenea, rápidamente vienen buscando ese lugar que está aquí en la capilla de la Transverberación, y pues uno percibe que algunos se arrodillan, incluso percibiendo que, bueno, o sea, aquí está
ese entorno en el cual todo comenzó. Pues este entorno es el lugar físico, le tenemos aquí el Monasterio de la Encarnación. Y todo esto es lo que estamos contando ahora. Sí. Es decir, es este pequeño grupo que, como sabemos, vivían no solamente hermanas, sino también otra serie de familiares de la Santa, vivían en esta celda que, como hemos contado también, un poco más grande que las que hay ahora, y donde vivían juntas y tenían esta comunidad, que sabemos que la idea de comunidad es una de las ideas básicas de la Reforma y del pensamiento de la Santa. Sí. Pues por tanto, dentro de este convento ya comenzaba a oírse un poco el ruido que hacía esta monja. Entonces ya empezaba a cuestionarse si visitarla por tantas personas era bueno o era malo. Pese a tener solo 28 años y estar todavía enferma, pues vemos cómo embelesaba a todos aquellos que venían a hablar con ella. Esto lo cuenta el padre Efrén de la Madre de Dios en este libro que hemos comentado tantas veces, de Vida y Obra de Santa Teresa. Sí. Y recoge una cosa que cuenta el padre Pedro de la Purificación y que cuenta un poco este momento, este padre, ¿no? El padre Pedro de la Purificación la trató luego a la Santa ya cuando ya era mayor, al final de su vida, pero tiene este texto que voy a leer que es muy interesante sobre este momento del que nos estamos refiriendo. Y dice de la Santa: una cosa me espantaba de la conversación de esa gloriosa madre, y que lo noté muchas veces, y me púsose de advertencia a considerarlo, y es que aunque estuviese hablando 3 o 4 horas, que sucedía ser necesario estar con ella en negocios, así a solas como acompañada, tenía tan suave conversación, tan altas palabras y la boca tan llena de alegría, que nunca cansaba y no había quien se pudiese despedir de ella. Uh-huh. Qué descripción, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues yo creo que todas las personas que nos hemos acercado aquí a la Encarnación a hablar con las hermanas, no a través del torno o en un locutorio, son un reflejo de esto. Hemos tenido completamente esta sensación, es decir, que el tiempo se paraba, que había paz, la gran alegría que tenían y sobre todo la suavidad, ¿no? La suavidad a la hora que ellas tienen, a la hora de hablar, a la hora de compartir, ¿no? Que quizás es una de las características, ¿no? Pues del carisma carmelitano que ella ha transmitido a toda su familia. Y efectivamente que se vive cuando uno se acerca aquí a monasterios, a conventos de carmelitas, esta suavidad, este trato, esta dulzura, esta paciencia, este parar el tiempo, en fin, bien se puede definir como un pedazo de cielo en la tierra. Sí, realmente es que es así, ¿no? O sea, este texto refleja a la Santa, pero también refleja a muchas de sus hijas e hijos, ¿no? Y rompe con esos moldes a veces mal hechos de Santa Teresa, de que era una mujer así, con un temperamento fuerte, ¿no? Con un carácter. No, para nada. Cuando la vamos conociendo sabemos que tenía determinada determinación. Desfigura, es decir, sabía muy bien lo que era importante en la vida, pero como la vemos en todas las cosas que nos cuentan, personas que vivieron con ella, era de trato muy suave. Las horas se debían de ir, como dice aquí, sin darse uno cuenta de que estaba hablando con la Madre Teresa y le estaba contando, dice aquí también, ¿no? Cosas también espirituales. Es decir, era una conversadora nata. Sí, sí. Amiga de sus amigos. Y eso es una de las características que vemos de siempre, ¿no? Tú también, María Ángeles, es cuando el programa es bueno en radio, rápidamente pasa el tipo, ya se acabó el programa, pues sí. Si están los oyentes viendo el reloj, pues es señal de que el programa no es muy bueno. Pero todas estas visitas, como ya dijimos un poco por encima el otro día, pues crecieron demasiado. Y poco a poco fueron quitando a Teresa tiempo de oración. Es decir, tuvo un precio, como todo en la vida tiene un precio cuando hacemos una elección de un camino o de otro, de una actitud o de otra. Y en este caso, todo esto pues le supuso a Teresa, primero estaba incómoda, segundo no podía sosegar su conciencia y como vamos a ir analizando ahora, pues poco a poco le afectó a su vida de oración. Y como no se encontraba bien en el fondo, viendo que estaba demasiado tiempo en cosas del mundo, es decir, con cosas exteriores, quitando tiempo para la oración, para su propia vida interior, pues ella tuvo una serie de mensajes o señales que el Señor la mandaba para que fuera poco a poco dándose cuenta de por dónde debía de ir su vida, ¿no?
Estos mensajes pues, son los siguientes. Primero tuvo una visión imaginaria en la portería mientras estaba pues, hablando con un caballero. Ella nos lo cuenta muy bien en el capítulo 6 del libro de la vida, es decir, el 7, capítulo 7, el párrafo 6. Este caballero con el que hablaba la santa debía de ser un amigo de ella, ¿no? Sí. Según cuentan los investigadores, pues probablemente era un caballero con el que tenía unas conversaciones de naturaleza espiritual, es decir, con la que ella compartía y con la que se hizo amiga de él y que, bueno, pues que desarrollaron una amistad, pero que, como vamos a ver, pues que también la planteó a ella muchas veces interrogantes y, bueno, como Santa Teresa nos lo cuenta todo en primera persona, pues vamos a ver qué es lo que nos dice de estas visitas que ella recibía. De estas visitas en el locutorio, que de hecho el locutorio está aquí abajo. Es decir, es un locutorio que se puede visitar y efectivamente donde se dio lo que aquí María Ángeles nos va a relatar. Dice así: estando con una persona, que nosotros ya sabemos que es este caballero, bien al principio de conocerla, quiso el Señor darme a entender que no me convenían aquellas amistades y avisarme y darme luz en tan gran ceguedad. Representóme Cristo delante con mucho rigor, dándome a entender lo que aquello le pesaba. Vile con los ojos del alma, más claramente que le pudiera ver con los ojos del cuerpo, y quedóme tan imprimido que ha esto más de 26 años y me parece lo tengo presente. Yo quedé muy espantada y turbada y no quería ver más a con quien estaba. Vemos cómo el Señor va hablando a Teresa, cómo la va dando luz, ¿no? Y esto que vamos a irlo viendo a partir de ahora en toda su experiencia mística, ¿no? Ella veía a nuestro Señor más claramente que con los ojos corporales, con los ojos del alma. Sí. Y esto que luego ella nos va a repetir y va a ser una cosa muy frecuente en su vida, ¿no? El Señor la mira que te mira, ¿no? Esa mirada del Señor aquí en estos locutorios del Monasterio de la Encarnación, también como un dato para la gente que venga por aquí, que se acuerde de este momento que nos cuenta la Santa. Son, podríamos decir, desde el punto de vista teológico, mociones del Espíritu Santo, como en las almas se puede suscitar aspectos que uno pues comienza a percibir que no le vienen bien, o tal vez aspectos que uno debería de abrazar, y cómo pues, de alguna forma Dios va suscitando en el alma esa visión de lo que es la voluntad del Señor para uno. Y como Santa Teresa, pues aquí estuvo atenta efectivamente para romper con cosas que no eran y abrazar con cosas que sí eran. Sobre todo eran llamadas, ¿no?, del Señor que la daba luz, ¿no? Como muchas veces ocurre con nosotros también, ¿no? A mí, por ejemplo, me va a impresionar sobre el tema locutorio que estamos aquí tratando, como Santa Teresa en la Reforma, pues ella, que era una persona comunicadora, que le encantaban los locutorios, que puede ser incluso hasta sano comunicarse, ella restringirá el uso del locutorio a un solo locutorio y con un horario. Eso no cabe duda que es una emoción que va sintiendo el Espíritu Santo, algo que Dios te está pidiendo a ti, algo que incluso es bueno, pero yo renuncio. Sí, poner al mundo donde debe de estar, sí, y a la clausura y la vida en clausura donde. Bueno, esta visión ella nos la cuenta así, pero luego en la historia, como dice el padre Jerónimo, la historia de la santa, es decir, ya a partir de datos que le iban llegando a estas personas que la describieron, dice que nuestro Señor se le presentó atado a la columna y muy llagado, y particularmente en un brazo junto al codo desgarrado un pedazo de carne. Es decir, esto, como hemos visto, la santa dice que lo vio claramente, es decir, que ella lo vio así, y por lo tanto, aunque en el texto del libro de la vida no nos describe con tanta minuciosidad, pero está claro que ella lo comentó, lo compartió con los demás, y somos capaces de tener esta visión que se ve aquí en el locutorio de la Encarnación. Hay un cuadro que refleja justamente este momento. Tenemos 3 locutorios que forman parte del museo. Uno es el locutorio vocacional, donde se encontraba con su amiga Juana Juárez. El siguiente es el que está refiriéndose a María Ángeles, que es ese locutorio en la que estaba a la espera de la visita de este caballero, y va a tener pues toda esta emoción, y luego también esa visión del Cristo flagelado. Y el tercer locutorio, que es el de la Santísima Trinidad, que con San Juan de la Cruz tiene
esa levitación. Así que si vienen por aquí no se lo pierdan, estos locutorios que están junto aquí a la entrada en el museo. Llenos de la historia de la santa, sí, ¿no? Y están tal cual como de la época. Y además de momentos importantes en la vida espiritual. Ocurrió otro hecho, es decir, el Señor la iba mandando, como ella dice, ¿no? La iba mandando como flechas, la iba mandando como avisos importantes. Y en este caso, esto nos lo cuenta ella misma y lo voy yo a leer porque también es un caso muy, muy curioso que todos conocemos, pero que lo vamos a recordar. Dice la santa: estando otra vez con la misma persona, vimos venir hacia nosotros, y otras personas que estaban allí también lo vieron, una cosa a la manera de sapo grande, con mucha más ligereza de lo que ellos suelen andar. Esto no se me olvidó jamás. Sí. Es decir, que apareció ahí un sapo y que, bueno, es raro que apareciera un sapo aquí en la Encarnación, bueno, no lo sé. El caso es que para ella aquello era un mensaje, es decir, aquello llevaba algo, es decir, la venía a decir que no estaba bien. Ella estaba persuadida por sí misma y por los que la rodeaban que esta relación no era mala, que era una relación de tintes espirituales, que eran simplemente conversaciones que continuaron. Es decir, como hemos visto a la santa en todas las relaciones con amigos de todo tipo, ella, por mucho que tenga muchas veces planteamientos sobre ellos, incluso los cuestiona, incluso tengan algún problema, nunca los deja de ver. O sea, siempre sigue con la relación. Lo único que ella en su interior lo va situando todo en otro momento. Estaba realmente atrapada en la red, porque cuanto más se recogía en la oración, pues sentía que ahí en este tipo de conversaciones y tan en los locutorios de la Encarnación, pues andaba mal. Empezó a dejar la lectura y por lo tanto empezó a dejar de cuestionarse cuestiones espirituales de estos libros, y empezó algo que ella nos describe en primera persona y con valentía, que es una verdadera batalla interior, una batalla tremenda en su corazón y en su cabeza, porque muchas veces podía más la cabeza y otras veces podía más su corazón o sus sentimientos, ¿no? Y todo esto iba acentuado al ritmo, como si dijéramos, el pedal estaba situado en este locutorio y en la cantidad de visitas que tenía y estar hablando con el mundo. Nuevamente ella nos lo cuenta de manera muy clara. Dice así: pues ansí comencé de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto y en tan grandes ocasiones y a andar tan estragada mi alma en muchas vanidades, que ya yo tenía vergüenza de tan particular amistad como es tratar de oración, tornarme a llegar a Dios y ayudarme a que, como crecieron los pecados, comenzaron a faltar el gusto y el regalo de las cosas de la virtud. Muy bien, María Ángel, yo me estaba recordando que hace un tiempo en ese locutorio que hemos citado precisamente estaba la imagen de ese sapo también, en un cuadro, que daba visión a esto que se acaba de relatar. Sí, además ocurrió un caso que es muy bonito en todo esto que estamos hablando. Como hemos dicho antes, la relación con el padre pues cambió y la santa pasó a ser un poco la maestra o la que iba poco a poco instruyendo al padre. En este momento envuelven las tornas y ella, que no, como hemos visto en este texto precioso que he leído, en el que no se atrevía a tener oración, se avergonzaba de lo que hacía o de lo que sentía y por tanto no se atrevía a tener oración y a leer libros espirituales. Entonces el padre la iba contando sus experiencias de oración y su vida espiritual, y la hija, por otro lado, se avergonzaba de la suya y le llegaba a decir al padre que es que no se sentía, que no tenía oración, que no se sentía digna de orar, que se sentía como fuera. Es decir, ella estaba en esta verdadera batalla interior. Voy a leer este texto, que nuevamente es un texto tremendo, en el que vemos cómo a la santa le dolía por dentro la falsedad, incluso la suya, o por lo menos el no andar completamente en verdad. Dice así: como el bendito hombre venía con esto de la oración, hacíasme recio verle tan engañado en que pensase trataba yo con Dios como solía, y díjele que ya yo no tenía oración, aunque no la causa, púsele mis enfermedades por inconveniente. Es que le dijo: mire, padre, ya no oro mucho porque ya todavía no me encuentro bien, estoy un poco convaleciente.
Y luego cuando terminaba de decir eso, pues le pesaba muchísimo el no haber sido del todo sincera, ¿no? Y sentía realmente... Podemos ver aquí cómo la santa, cómo los santos, ¿no? También pasan estos momentos de batallas interiores tremendas. ¿Y cuántos alumnos dan? Porque a veces nos parece que los santos como que son personas caídas del cielo. Y vemos el proceso que ellos han tenido. En este caso estamos viendo a Santa Teresa, cómo le llevó tiempo. ¿Cuántas personas hay que hacer unos ejercicios espirituales, un retiro y como que ya quieren tener levitación, éxtasis, si no? ¿Oyes? ¿Cuántas personas hay que pues han estado en un pecado habitual y de repente ya quieren como despojarse del pecado como si no hubiese pasado nada? Y Santa Teresa pues aquí marca en este caso casi 20 años de proceso. Así que ánimo a quienes nos escuchan y están con ganas, que todo se puede, pero que se requiere meter muchas veces tiempo y por supuesto la gracia de Dios y la colaboración del alma. Sí, es así. De todas maneras, hay una parte que ha comentado antes Padre Arturo que me parece muy interesante. Es decir, de esta experiencia, la santa, como vamos a ver, sale reforzada, aunque muy dolorida, y también le sirve para la reforma todo el planteamiento de San José, en lo que estamos diciendo en el tema locutorios, en el tema oración. Por ejemplo, hay ya para terminar, ¿no? Hay un texto muy interesante en el que la santa pues, hace una especie de valoración, de crítica, de opinión suya sobre lo que vivía ella y cómo los conventos podían cambiar en esto y cómo la gente tenía que verlo. Mire qué texto más valiente, le llamemos así, tiene la santa a los padres que tienen hijas que quieren entrar en religión en aquel momento. Estamos hablando en este momento de aquel pues macro pongan monasterio oído aquellos de la que tienen en casa alguna chica con inquietud vocacional. Bueno, sí, y lo que pasa es que a lo que se refiere la santa de manera demoledora es a aquel monasterio de la Encarnación de casi 200 monjas y todo lo que aquí había. Ella dice así: si los padres tomasen mi consejo, que ya no quieran poner sus hijas donde vayan camino de salvación, sino con más peligro que en el mundo, que lo miren por lo que toca a su honra, y quieran más casarlas muy bajamente que meterlas en monasterios semejantes, si no son bien inclinadas o se las tenga en su casa. Es lástima que muchas se quieren apartar del mundo y pensando se van a servir al Señor y apartar los peligros del mundo, se hallan en 10 mundos juntos. Es valiente la santa, es valiente y siempre lo cuenta, siempre cuenta la verdad. Es decir, que es importante, tanto en la vida del conventual, el mantener pues que las hermanas que tienen esta vocación de vida contemplativa realmente tengan su oración y su vida, y que la comunicación con el mundo está muy bien, pero que no las termine de desbaratar completamente el alma, ¿no? Como la ocurrió a Teresa. Y esa será la base de su reforma. Porque es muy interesante lo que estamos hablando, y con esto ya estamos terminando, María Ángeles, que se nos va el tiempo, si no vamos a entrar en el Ángelus aquí de Radio María, pero cómo Santa Teresa toca la humanidad para hacer trampolín hacia la santidad. Sí, cómo ella de su propia experiencia y de su vida, que en este momento vemos cómo la está afectando todo esto, pues para poder reformar y ayudar a los demás en la reforma que ella lleva adelante. Muy bien, María Ángeles, pues muchas gracias por esta sección una vez más de Vida y Obra de Santa Teresa, y esperamos la próxima, que ya tenemos una Santa Teresa que está tocando esa conversión. Está tocando la conversión, está la semilla de toda su reforma, como estamos viendo, y bueno, también en el próximo programa está muy cercana ya la muerte de su padre y todo lo que le afecta. En fin, estamos en un momento realmente apasionante de la vida de la santa. Muy bien, pues muchas gracias, María Ángeles, y hasta la próxima. Queridos oyentes, después de la última espadaña que tuvimos la oportunidad de estar en diálogo a través del teléfono, y fue un gusto estar en contacto con muchos de ustedes, pues una vez más estamos en el Monasterio de la Encarnación. Aquí les mandamos muchos saludos, muchas oraciones, les emplazamos para nuestro próximo programa el viernes Dios mediante, y nos vamos para escuchar y rezar el Ángelus. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.